Shamima Begum, de 19 años, que como otras novias adolescentes huyó a Siria en 2015 para casarse con un combatiente del grupo yihadista Estado Islámico, ISIS por sus siglas en inglés, consideró el miércoles injusto que le quiten la nacionalidad británica, afirmando que contempla pedir la holandesa. Estoy un poco conmocionada. Es un poco perturbador y frustrante. Me parece que es un poco injusto para mí y mi hijo, afirmó la joven en una entrevista con el canal británico ITV tras el anuncio de que el gobierno británico decidió despojarla de su pasaporte. Begum, que actualmente se encuentra en un campo de refugiados en el noreste de Siria, había anunciado la semana pasada su intención de regresar a Reino Unido. Durante el fin de semana, dio a luz a un niño. Había tenido otros 2 bebés en Siria, pero murieron, afirmó. El ministro del Interior, Sajid Javid, dio a entender después que el bebé podría ser ciudadano de Reino Unido. Los niños no deben sufrir, así que si un padre pierde su ciudadanía británica, no afecta a los derechos de su hijo, afirmó ante el Parlamento. La joven aseguró no entender por qué mi caso es diferente al de otras personas que son enviadas a Reino Unido. Y afirmó que, dado que su marido es holandés y tiene familia en Holanda, tal vez pueda pedir la ciudadanía allí. Si lo envían a la cárcel en Holanda, puedo esperarlo mientras está en la cárcel, dijo sobre su esposo, actualmente prisionero de las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias, FDS. El caso de Begum conmocionó en los últimos días a Reino Unido, sacudido en 2017 por una serie de atentados reivindicados por el ISIS, por su patente falta de arrepentimiento. La joven afirmó que no lamentaba haber huido a Siria cuando tenía 15 años, junto a otras 2 adolescentes de su escuela en el este de Londres, y calificó el atentado de Manchester, que dejó 22 muertos en mayo de 2017, de represalia a los ataques de la coalición occidental contra el Estado Islámico. Doble nacionalidad. La decisión del gobierno británico fue notificada oficialmente mediante una carta de Javid a su familia. Es una herramienta poderosa que solo puede ser usada para mantener a los individuos más peligrosos fuera de este país y no la usamos a la ligera, afirmó el ministro ante el Parlamento, agregando: debemos anteponer la seguridad de nuestro país. Reino Unido puede retirar el pasaporte a uno de sus ciudadanos si considera que es una decisión de interés general a condición de que esto no lo convierta en apátrida, conforme a la Convención de Nueva York del 30 de agosto de 1961. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior británico, MI6, Alex Younger, estimó recientemente que las personas que se unieron al ISIS probablemente adquirieron competencias y relaciones que los convierte en potencialmente peligrosos. Pero Shamima negó representar amenaza alguna. Yo solo era una ama de casa. Pasé 4 años en casa, cuidé de mi esposo, de mis hijos.
La familia de la joven expresó su decepción y anunció que examina todas las vías legales para impugnar esta decisión, que puede ser recurrida. El abogado de la familia, Tasnim Akunjee, afirmó el miércoles a la agencia británica Press Association que Begum, cuyos padres son originarios de Bangladesh, nació en Reino Unido y no tiene doble nacionalidad dado que nunca dispuso de pasaporte bangladesí. Las autoridades de ese país aseguraron que la familia de la joven no los contactó para pedir su naturalización. El caso de Begum ilustra la difícil decisión a la que se enfrentan varios gobiernos europeos, al tener que optar entre prohibir el retorno de sus nacionales yihadistas por motivos de seguridad o permitirles que regresen y procesarlos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el domingo a los países europeos a que repatriasen a sus cientos de ciudadanos detenidos en Siria, con el fin de llevarlos ante la justicia. Sin embargo, Londres rechazó este llamado un día después, estimando que los combatientes extranjeros del ISIS deberían ser juzgados en la región donde cometieron crímenes, pese a que la administración semiautónoma kurda se niega a juzgar a los extranjeros y quiere devolverlos a sus países de origen. Ana Cuenca para AFP. Más sobre este tema. Reino Unido revocó la nacionalidad de la novia yihadista que pedía volver a su país.